cultivo de girasol es dentro de los cultivos de gruesa el tercero en importancia para el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. En las últimas décadas su importancia ha ido en disminución en cuanto a la superficie sembrada, pasando de ser uno de los principales cultivos de gruesa en la década del 90 a ser el tercero en importancia detrás de la soja y el maíz. De todos modos sigue siendo un cultivo interesante en la zona, sobre todo por las características agronómicas que posee, ya que es un cultivo que tiene un muy alto desarrollo de sus raíces, con posibilidades de explorar agua y nutrientes en capas más profundas que el resto de los cultivos, en comparación, por ejemplo, con maíz y soja, y eso le da ciertas ventajas agronómicas, sobre todo en los años donde tenemos menores precipitaciones, años que generalmente son años niña para nuestra zona, y a su vez le da ciertas características para ambientes de menor potencial. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de la productividad, nosotros vemos que en nuestra región, y cuando hacemos ensayos de evaluación de cultivares en suelos agrícolas para nuestra zona, vemos que su potencial en rendimiento ha ido aumentando en las últimas campañas, llegando a nivel de ensayo a valores de rendimiento cercanos a los 5.000 kilos por hectárea. También en cuanto a calidad, la mayoría de los materiales presentan un alto contenido en materia grasa, en porcentaje de aceite, y eso hace que sea muy interesante su margen bruto cuando lo posicionamos para nuestra zona en lotes de buen potencial y logrando buenos contenidos de materia grasa, donde podemos llegar a bonificaciones por encima de la base, que es el 42% en la mayoría de los materiales y en la mayoría de las campañas. En cuanto a su manejo, es un cultivo que desde el punto de vista de la fecha de siembra conviene posicionarlo en siembras tempranas para nuestra zona, por una cuestión de ubicar su periodo crítico de floración durante los meses de finales de diciembre y enero, donde tenemos alta índice de cociente fototermal y donde tenemos sobre todo mucha cantidad de días con sol que son fundamentales para lograr una buena floración del cultivo y a su vez que estén presentes los polinizadores naturales que se encuentran en nuestra zona, que son más que importantes para lograr el buen cuajado de los granos en girasol. Tal es así que en la zona, en las campañas que tenemos mucha cantidad de días nublados posicionados sobre el periodo de floración de cultivo, generalmente los rendimientos pueden llegar a disminuir. Y también otro punto interesante de lograr en la fecha de siembra temprana es no tener excesos de alta humedad relativa, como se podría dar en una fecha de siembra tardía, en los momentos de llenado de grano, ya que podemos llegar a tener enfermedades, y la principal enfermedad que podemos llegar a tener en fechas de siembra tardías es la esclerotinia, que afecta muy fuertemente al cultivo. En cuanto a su manejo, es un cultivo de mucha plasticidad en lo que es densidad de siembra, donde podemos tener iguales niveles de rendimiento, con densidades que van desde las 25.000 a las 60.000 plantas por hectárea. También tiene plasticidad al arreglo espacial, aunque siempre lograr un buen arreglo espacial y lograr una buena implantación con buenos coeficientes de arreglo espacial siempre nos van a mejorar el rendimiento en el cultivo. Y en promedio para nuestra zona estamos usando densidades de siembra de entre 45.000 y 55.000 plantas por hectárea logradas para obtener altos rendimientos. En cuanto a la fertilización,
como dije al principio, es un cultivo que tiene un sistema radical muy desarrollado, muy profundo. Eso lo hace muy eficiente en la captura de agua y también más eficiente en la captura de los nutrientes. Por lo tanto, las respuestas que tenemos a la fertilización son un poco más erráticas que en otros cultivos más tradicionales de la zona. Los principales nutrientes en los que tenemos que hacer foco son el nitrógeno. Tiene una alta demanda de nitrógeno por parte del cultivo, alrededor de 41 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. Por lo tanto, siempre tenemos que tener una buena disposición, una buena disponibilidad de nitrógeno a la siembra, y si no, es interesante correcciones con fertilizantes nitrogenados, tanto posicionados a la siembra como en los momentos iniciales de cultivo. También el fósforo es otro cultivo interesante, otro nutriente, perdón, interesante, donde necesitamos 5 kilogramos por tonelada de grano de fósforo. También es importante posicionando a la siembra del cultivo, y en el mejor de los casos ubicarlo al costado y debajo de la semilla. Y para nuestra zona se maneja un umbral de alrededor de entre 10 y 12 partes por millón de fósforo extractable, por debajo de los cuales de esos niveles obtenemos respuesta al cultivo. Otro nutriente en el que se ha visto deficiencias y en el que también se han observado algunas respuestas es el boro. En general, la sintomatología de deficiencia que vemos es el corte a tijera del capítulo, que es bastante característico de esta deficiencia, y en general también podemos tener respuestas a este nutriente con aplicaciones foliares previas a botón floral del cultivo de girasol. También es interesante remarcar que este cultivo se ha posicionado en zonas de menor potencial en nuestra región, pero cuando lo posicionamos en suelos que generalmente en este momento están dominados por maíz y por soja, podemos lograr rendimientos más que interesantes y competitivos para este cultivo. En nuestra zona existe una brecha entre lo que son los rendimientos potenciales, o por lo menos los rendimientos que nosotros obtenemos de la Red Nacional de Cultivares de Girasol, que se realiza acá en la zona, y de otros ensayos de evaluación de cultivares. Nosotros en estos ensayos estamos obteniendo rendimientos de entre 3.500 y más de 5.000 kilos por hectárea cuando los años son más favorables, y vemos que en la zona los rendimientos obtenidos promedio por los productores son de alrededor de entre 2.300 y 2.800 kilos por hectárea. Eso se debe principalmente a dos factores. El primero es que generalmente es un cultivo que el productor elige posicionarlo en lotes de menor aptitud agrícola, ya sea o lomas arenosas, en que este cultivo tiene mayor adaptabilidad que otros, o también en suelos marginales, donde probablemente sean suelos más aptos para ganadería que para agricultura. Y la otra es la tecnología de manejo, que si bien hoy hay muchas herramientas tecnológicas, probablemente todavía tengamos una brecha entre la que está disponible para el uso y la que realmente está utilizando el productor. Por lo tanto, es interesante trabajar sobre esta brecha y tratar de lograr a campo, a nivel de lote, las producciones que se pueden lograr a nivel experimental.